Bendiciones y bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia y participación, los que están conectados, los que se van a ir conectando y los que están viendo esta grabación en diferido. Es un placer, un honor otra vez poder estar con ustedes este martes. Bueno, nosotros estamos en la materia de metodología de la investigación y en la primera clase nosotros hablábamos algo de que, o sea, yo he tenido la mayoría de ustedes en otras clases y entonces puede parecer infantil, pero es algo que yo considero absolutamente necesario para el proceso del estudio en cuanto a el seminario en sí, pero no solamente en el seminario, en el estudio terciario, cómo nosotros hemos de tener estudios más eficaces. Y hablábamos acerca de la necesidad de que nosotros midamos no solamente el tiempo que nosotros estamos estudiando, porque uno dice, no entiendo, Cris, yo estuve estudiando 8 horas seguidos y no entiendo nada, no me entró una jota. Y muchas veces es porque justamente estás estudiando 8 horas seguidos sin tomar un descanso, sin levantarte, ir afuera, tomar aire, refrescar la mente, charlar con alguien, hacer algo que te divierte, cosa que active diferentes partes del cerebro, o estás con hambre, o estás con sueño, o estás con nervios hasta acá y cuando nosotros estamos así, el estudio que nosotros hacemos no es eficaz. Así que habíamos terminado la semana pasada hablando acerca de la manera en que nosotros íbamos a ser eficaces y aunque esta no es una clase de matemáticas, sí habíamos visto una ecuación. Así que voy a subirlo para que nosotros todos podamos ver. Todos pueden ver la pantalla en este momento, ¿no? Espero que sí. Nosotros habíamos hablado de aprovechar de todos los tiempos porque los días son malos, lo que dice según el Timoteo 2:15. Y decíamos que la eficacia de nuestro estudio iguala al tiempo invertido por la intensidad. Y estas medidas son unidades ficticias, ¿no? Pero es una manera de ver cómo estamos estudiando, ¿no? Porque digamos que queremos llegar a una eficacia de 30, hay varias maneras de llegar ahí. Puedo pasar 10 horas estudiando, pero si mi intensidad está en 3, entonces es necesario pasar tanto tiempo. Sin embargo, hay otras maneras. Puedo cortar el tiempo aumentando la intensidad y llegando a la misma medida de eficacia. ¿Cómo hago eso? Bueno, tal vez apago el celular. Tal vez no tengo abierto Facebook ni WhatsApp en el browser mientras estoy estudiando. Y esto no es para en sí desconectarme de las personas, pero de cierta manera me habilita a no ser interrumpido. Hoy en día, lo que más afecta a nuestra eficacia en el estudio es la interrupción. Y habíamos dicho la semana pasada que lo urgente usualmente mata lo importante. Entonces, tengo que hacer esto, pero no estoy logrando ninguna de mis metas porque hay tantas cosas urgentes que tengo que hacer en la casa que no tengo tiempo para hacer lo importante. Y dijimos, si nosotros podemos, como más o menos como los esenios, meternos en una cueva y tener un 10 de intensidad, puedo llegar a lo mismo que esta persona que pasaba 10 horas, puedo llegar en 3 horas si estoy a un nivel de 10 de intensidad. La idea detrás de eso es solamente hacernos conscientes de la manera que estamos estudiando, porque la manera que yo estudiaba cuando estaba en terciaria en la universidad era muy distinta a la manera que estudio yo ahora. Miro a Camilo, por ejemplo, que no es estudiante en esta clase, así que está todo bien, pero él está en este momento mirando a diferentes páginas o diferentes pestañas y puedo ver
o está escuchando a su esposa, o está viendo a los hijos, o está haciendo algo porque está mirando fuera de la cámara, al menos que sea por la cuestión de su pantalla que fue eh, exactamente. Bueno, tenemos todos. Y era ahí, Gabriela. Usualmente cuando yo como profesor veo a los ojos, y esta es una de las cosas por lo cual nosotros pedimos que ustedes tengan abiertas las cámaras, es que podemos prestar atención si estamos siendo entendidos o no, y si ustedes están prestando atención o no. Dijimos, segundo, tenemos que proclamar la guerra en contra de la procrastinación, y la procrastinación es básicamente poner para mañana lo que ya podemos hacer hoy, ¿no? Hay cosas que son tediosos que odio de la docencia. Y aquí es mi momento católico. Sí, siempre tengo mi momento católico. Y Camilo bien lo sabe cuál es mi odio de la docencia. Me encanta la preparación de la enseñanza. Me encanta dictar la enseñanza. Odio calificar. Porque imagínense, yo les doy a ustedes un ensayo de 10 páginas, son 25 alumnos. Yo tengo que leer 250 páginas de lo mismo, ¿sí? Entonces es como decir, ah. Ahora, me es fácil solamente pintar la nota. Puedo mandarle en una semana a Camilo, hey, este tiene 10, este tiene 8, este tiene 7. Y algunos hacen eso, yo sé, me compete porque yo también soy director. Entonces yo entiendo cuando es pintado o no. Entonces, pero yo creo y respeto a ustedes su tiempo que han invertido en esta materia. Entonces yo no les voy a pintar la nota. Es más, ustedes recibirán a veces comentarios de mi propia persona y en ciertas preguntas de prueba donde voy a decir, bueno, esto estaba cerca, pero fíjate acá, acá y allá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dejar las cosas que son tediosas, que para mí son, por ejemplo, calificación, cosas que puedo hacer hoy si tengo tiempo, tengo que dedicarle ese tiempo. Y la manera de hacerlo es, en primer lugar, estar en condiciones óptimas. No estar con sueño, no estar con hambre, no estar con interrupciones, no estar con la tercera guerra mundial en tu familia, ¿ok? Cuando esos momentos están aconteciendo, olvídense de este asunto. Necesitan destinar un tiempo. Y a veces, yo hablo como experiencia porque acabo de terminar mi maestría siendo padre de 2 y ahora 3, y habiendo experimentado problemas en salud bastante importantes, que nosotros tenemos que hacer una rutina que no se rompe. Si yo no tengo tiempo durante el día, porque tengo que llevar a mi hija a la escuela, porque tengo que cocinar, porque yo tengo que ir a buscar a mi hija, porque yo tengo que enseñar esta materia, porque yo tengo que prepararlo, tengo que hacer el PowerPoint, tengo que calificar 2 clases, tengo que tener reunión con, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes hacen todos los días, ¿viste? Entonces, en toda esa rutina, he de encontrar un tiempo donde no estoy ocupado. Y al principio va a parecer muy difícil porque el cuerpo va a renegar y no va a querer. Pero necesitamos encontrar un lugar óptimo para hacer lo que estamos tratando de hacer. Para mí, funciona mejor así. Para mí, estas son mis condiciones de estudio, ¿sí? Temprano. Yo me levanto más temprano para tener quietud. Mis hijas están durmiendo. No van entrando diciendo, papi, necesito esto, etcétera. No va a necesitar mi ayuda mi esposa, van a estar durmiendo, ¿sí? En aislamiento, sin distracciones. Y si eso significa que yo necesito
invertir un poco más de plata y tener un libro en físico, porque no puedo leer un PDF sin tener mi WhatsApp abierto. Entonces invertamos un poco más y tenemos algo en físico para que nosotros estemos allí atentos. Yo ahora, en este momento, estoy sin distracciones. Y recuérdenme, si por ahí tenemos que ver un video hoy, si escuchan mi música jazz está cayendo, las voces locas en mi cabeza diciendo, uy, podríamos hablar de esto y esto y esto. No tenemos un horario, tenemos algo planificado para hoy. Entonces tengo la música para no distraerme del hilo conductor, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, tal vez la música te distraiga, si es así, entonces, bueno, no escuche música cuando está estudiando, lo que te ayude en un sentido de que vos estás aislado, dedicado hacia este momento de estudio o de producción, sea estudio, investigación o sea producción basada en nuestro estudio, en nuestra investigación. Y yo por lo menos tengo esta regla, no más de una hora a la vez. Con todo lo que el Señor me ha dado, mi pobre mente no puede aguantar más de una hora. Si yo estoy leyendo más de una hora, estoy leyendo una oración 3 veces y no estoy entendiendo nada. Tengo que cortar porque no estoy siendo eficaz en mi estudio. Número 4, y esto es donde empezamos hoy. Lo que yo llamo la ilusión de fluencia. La ilusión de fluencia. ¿Qué quiere decir fluencia? De fluir, ¿no? Sí, de fluir. Entonces, yo estoy hablando con fluencia en el español en este momento porque tengo varios años de estudio. Aunque yo tengo mis errores, no. Bueno, capaz que sí, pero por lo menos no me están expresando que están teniendo problemas con entenderme o seguir el hilo conductor que yo estoy expresando. ¿Por qué? Porque tengo fluencia. A veces nosotros leemos algo y tenemos una ilusión de fluencia. Decimos que, bueno, por tal autor que dijo tal concepto, nosotros podemos decir que las mujeres deben ser obispos, ponele, ¿ok? Pero si yo indago 2 segundos en esto, yo digo, ¿quién es ese autor? ¿En qué periodo vivió? ¿Y qué quiere decir este concepto? Si vos no me lo podés explicar, no estás manejando el tema. ¿Okay? Lo que estamos buscando es que nosotros entendamos conceptualmente lo que estamos produciendo. Si mi regla es esta, explícate el concepto como si tuvieras que explicárselo a un niño de 5 años. Si vos podés hacer eso, entonces entendés bien el concepto para cómo hablar acerca de ello en alguna producción académica. ¿Sí? Ahora, ustedes para el bachillerato no tienen eso, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora no tienen un documento de grado en lo cual nosotros tenemos una mesa examinadora, pero en posgrado sí. Y la mayoría de mis preguntas siempre se tratan de conceptos que no estoy seguro que la persona está manejando en realidad. ¿Sí? Entonces, solamente porque yo cito tal autor que es doctor en lenguas bíblicas, no significa que yo aún entiendo si estoy de acuerdo. Ahí el director está promocionando que haya un documento de grado para bachillerato. Apoyo, apoyo. Eso vamos a hablar en noviembre con los directores. Pero solamente porque tengo una cita, no significa que tengo razón.
porque pueden encontrar una cita sobre cualquier cosa, ¿no? Yo puedo hablar de la muerte de Dios de Althusser y decir que la encarnación en sí mata al Dios trascendente, porque al entrar en la creación, él deja de ser trascendente. Que eso es lo que propone Althusser en su encarnación radical, pero es herejía. ¿Ok? Entonces, por más que yo tenga una cita, no significa que tengo razón y no significa ni siquiera que sé de quién estoy hablando. O sea, muchas veces yo tengo gente citando a autores que yo digo, ¿de dónde sacaron que estos son autores que en realidad manejan este tema? Nosotros hemos de saber esas cuestiones. Entonces, no tengamos una ilusión de la afluencia solamente porque tenemos 2 o 3 autores que apoyan nuestra idea, ¿no? Que nosotros podamos argumentar con coherencia y con cohesión. Coherencia significa que tiene sentido del principio al fin y cohesión significa que se fluye directamente de un punto hacia otro, ¿sí? Y a veces mi última regla es que a veces necesitamos un poco de espacio. Camilo, yo escribí mi tesis de maestría, pero estoy en punto 5 ahora de mi cerebro para empezar con el libro. Ahora, yo sigo leyendo, pero mi cerebro me ha pedido un poco de espacio, ¿no? Ha dicho, hey, para un ratito, ¿ok? Enfócate en otras cosas, en cosas comunes y cotidianos. Y es interesantísimo. Yo ahora ando con esto, por donde quiera que vaya. Y este es mi pequeño libro de pensamientos. Si estoy en el cole, por ejemplo, yo llevo a mi hija a la escuela y esos son 45 minutos de ida. Entonces, a veces estoy pensando o estoy leyendo algo en mi teléfono o en un PDF y se me ocurre una idea que quiero incluir. Bueno, no sé cuántas ideas he perdido por no tener esto, pero dije, voy a empezar a llevar este cuaderno conmigo y siempre tengo una lapicera y un cuaderno conmigo. Parezco un nerd de la secundaria, siempre están aquí en un bolsillo, ¿no? ¿Para qué? Cuando se me ocurre una idea, lo escribo acá, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos un poco de espacio para vivir en lo que hemos leído, ¿no? Tal como estábamos hablando de meditación espiritual, a veces necesitamos vivir en el texto, sentarnos adentro de ello, mirar a nuestro alrededor, pensar cómo la audiencia habría pensado. Y lo mismo con los textos académicos. Yo no puedo hablar lo mismo de un Rousseau que puedo hablar de un Descartes, que puedo hablar de un Nietzsche. Están viviendo en situaciones completamente distintas y eso va a afectar su perspectiva en cuanto a lo que ellos perciben como realidad. Lo mismo va a pasar en la teología. Tenemos un fanático de Barth acá. Yo no soy fanático de Barth, pero lo que Barth vivió va a ser muy distinto a lo que vivió Paul Tillich o lo que habrá vivido Agustín o de Hipona o Tomás de Aquina, ¿no? Va a ser muy distinto este tipo o Richard Rorty para tener un contemporáneo hoy, ¿no? Va a ser muy distinto lo que ellos piensan a lo que nosotros estamos viviendo. Y además de eso, ¿cuáles de ellos son argentinos que acabo de mencionar? Ninguno, ninguno. Ninguno es latinoamericano ni siquiera. Entonces, este pensamiento que nosotros estamos pidiendo de ustedes es de que ustedes tengan su pensamiento propio y que puedan explayarlo de una manera donde no tengan una ilusión de fluencia, sino que sean fluentes en lo que están hablando
y que puedan explicar esto hasta en un nivel básico, ¿sí? Entonces, ¿cómo aumentamos la intensidad para tener un mayor pensamiento crítico? Hermanos, si yo hubiese tenido esto en la universidad, no sé qué promedio hubiese sacado al final, porque estas son todas las preguntas que vos tenés que hacerte cuando estás por hacer un trabajo académico. Algunos se trata de metodología, algunos se trata en la tesis, algunos se van a tratar de la introducción, algunos se van a tratar del desarrollo y otros de la conclusión. Y toda la parte del ensayo vamos a estar viendo después, ¿sí? Pero básicamente en cualquier trabajo académico tenemos que responder a estas preguntas. Primero, he de preguntarme a mí cuando estamos hablando acerca de cierto tema, y yo les voy a dar el tema para este trabajo académico porque he encontrado que tema libre es un desastre. Yo quiero que nosotros seamos guiados en este proceso. Yo los voy a acompañar en este proceso. No me importan sus conclusiones. Yo quiero decir desde ya, no me interesa la conclusión. Lo que me interesa es cómo llegaste a la conclusión, ¿sí? Porque podemos tener desacuerdos en nuestras conclusiones académicas, tal como tenemos desacuerdos en nuestras denominaciones, ¿sí? Pero lo que me interesa en esta materia es cómo investigan y cómo aplican su investigación a su producción teológica. Entonces, primero tengo que preguntarme a mí, ¿cuál es el propósito? ¿Qué trato de lograr con este trabajo? ¿Cuál es mi meta central? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quiero que se me publique? ¿Okay? Eso no es no es un mal propósito, pero la manera que vos vas a escribir, la metodología que vos vas a utilizar para que se te publique, va a ser muy distinto a que tu propósito es que te entiendan en una clase de escuela dominical y estás haciendo un bosquejo acerca de David y Goliat, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito central acá? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu intencionalidad? Eso primero. Segundo, la información. ¿Qué información estoy usando para llegar a la conclusión que tengo? ¿Ok? Entonces, les voy a dar la temática que vamos a estar tratando y seguramente ustedes ya tienen una conclusión. ¿Ok? Esta es mi pregunta. Esta es la pregunta central y ustedes ya lo pueden escribir si quieren hacerlo porque vamos a estar hablando de ello el resto de la clase. ¿Puede la mujer ejercer el obispado? Se me cortó allí, parece. No sé si me están escuchando. ¿Me escuchan No, no puedo ahora? escucharte. ¿Me escuchan ahora? Sí, Ah, ok, Sí, ¿se perdón. sí. escucha? Justo se cayó un rayo así a 2 metros, parece, de mi casa. Así que el Señor tal vez no quiera que siga con esta pregunta, pero bueno, si Él me lleva a la gloria, vamos a hacer. ¿Puede la mujer ejercer el obispado? ¿Okay? Esta es la pregunta central. Seguramente ustedes ya tienen una conclusión, ya tienen una postura. ¿Por qué? Porque desde 2020, en aquel tiempo, nuestro supervisor general Timothy Hill había pedido que nosotros hablemos y charlemos acerca de eso, especialmente en nuestros institutos teológicos. ¿Okay? ¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación? ¿Okay? Entonces, perdón, Abby, te veo, debe ser por tu nombre nada más, que vos sos primera acá. Entonces, ¿qué experiencia has tenido para apoyar esta afirmación? Si estás a favor, ¿qué ha influido
que estás a favor, o si estás en contra, ¿qué ha influido que estés en contra? Es decir, ¿algún pastor te ha enseñado cierta conclusión o no? ¿Algún libro que hayas leído? ¿O es solamente un pensamiento que vos tenés según tus conclusiones de lo que lees de la Biblia? ¿No? Entonces, tal vez no tenemos experiencias y necesitamos esa experiencia. ¿Qué información necesito para resolver esta pregunta? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, hay por lo menos 4 fuentes siempre que vamos a necesitar. Preguntas de inferencias o conclusiones. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Una vez que nos preguntamos qué información necesito para resolver esa pregunta, empezamos aquí recién la investigación. ¿Sí? Esto es lo que es nuestro catalizador para la investigación. ¿Okay? Aquí las inferencias y las conclusiones van a decir, leímos tal y tal y tal libro. ¿Cómo llegué a la conclusión utilizando esto? ¿Habrá otra forma de interpretar esta misma información? ¿Okay? Muchas veces no nos preguntamos si nuestra interpretación es correcta o no. Solamente presumimos que sí. Presumimos que cualquier pensaría de la misma forma que nosotros. Entonces, especialmente en el pensamiento moderno, tomando este fuente, se puede ver que la respuesta correcta es X o Y. Bueno, no necesariamente. Entonces, tal vez si nosotros nos argumentamos, ¿sabes cómo yo preparo mi clase? Muchas veces cuando voy a tocar un tema controversial, yo me pongo el argumento en contra de la manera más difícil posible y trato de responderme a mi propio argumento en contra de lo que creo. ¿Sí? Entonces trato de interpretarlo de la otra manera, lo más cercano posible, porque obviamente yo no pienso de esa manera, pero escucho el argumento de otro, escucho el argumento en contra y trato de razonar y dialogar con ese pensamiento diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una interpretación sintética, recuerden, el modo sintética es tesis, antítesis, síntesis, hemos de desglosar ese pensamiento central. ¿Cuál es la idea central de todo esto que estamos diciendo de la conclusión? Y si puedo explicar esta idea. Si no puedo explicar esta idea, yo necesito estudiarlo más. Si yo no te puedo decir cuál es la idea central sin decirte 4 o 5 puntos, yo necesito estudiarlo más. ¿Ok? Entonces, si yo no puedo responder, si yo te digo, la mujer puede o no ser obispo, y yo no puedo decir definitivamente sí, y puedo explicar por qué, entonces yo necesito estudiarlo un poco más. Hemos de entender que nosotros podemos tener suposiciones que estoy dando por sentado. ¿Ok? Hasta ahora la Iglesia de Dios no ha permitido a la mujer en el obispado. Puedo estar dando por sentado que por ser de la Iglesia de Dios, nosotros todos acá estamos en contra de que la mujer sea parte del obispado. O como Latinoamérica de la Iglesia de Dios en general ha estado a favor de la mujer en el obispado, puedo decir, tal vez la mayoría estemos de acuerdo con que la mujer esté en el obispado. Se ven los dos argumentos, ¿no? Que suposiciones me llevan a esta conclusión. Pregunta e implicación. Bueno, ustedes pueden leer todo esto, pero si no, yo espero que ustedes hagan este trabajo y empiezan a responder a esto cuando estamos haciendo nuestra investigación. Así que ya me he adelantado
el pensamiento crítico lo vamos a poner en práctica. El tema a desarrollar es mujeres en el ministerio. Y esto viene de un comunicado del doctor Timothy Hill, supervisor general de la Iglesia de Dios anterior, en 2020. ¿Ok? Y esto fue lo que él nos dijo. Que foros públicos sobre el ministerio sean llevados a cabo por todo el mundo con el fin de discutir, dialogar, responder preguntas y discernir espiritualmente la importancia de los rangos ministeriales, sus requisitos, la mujer en posiciones de liderazgo eclesiástico, así como el significado y el uso del título de obispo. Que luego de estos foros, el Concilio Ejecutivo Internacional formule una moción o mociones apropiadas sobre los temas ya indicados para el debate en el Concilio General Internacional de 2020, que fue suspendido por cuestiones de COVID, ¿no? Fue llevado a cabo recién en 2022. Pero durante ese tiempo hubo muchos debates y hubo muchos diálogos. Lo que quiero es que nosotros empecemos a tratar de pensar sobre eso. Ahora, el pensamiento crítico se puede llevar a través de muchas formas. Lluvias de ideas si estamos trabajando en grupo que estamos por realizar. Un grupo de retroalimentación. ¿Qué es un grupo de retroalimentación? Yo como presentador voy a poner mi postura delante de ustedes y ustedes todos me darán su retroalimentación. ¿Qué piensan? ¿Que fue fuerte con mi argumento? ¿Que fue débil con mi argumento? ¿Que fue coherente? ¿Que no tiene sentido? ¿Dónde me falta fuentes? ¿No? Y si esto es académico o si es algo de nivel general. Lo que nosotros siempre buscamos, y voy a poner la barra alta aquí, porque yo he tenido muchos de ustedes en cuarto y quinto ciclo, y esta es una materia de primer ciclo. Así que voy a poner la barra en alto. Yo busco siempre académico para los de bachillerato y bachillerato superior. No a nivel ministerial, no a nivel general. Eso significa que ustedes saben cómo escribir un ensayo correctamente con la introducción, sus partes importantes, el desarrollo y la conclusión, citas APA, ¿sí? Y saber cómo formular un argumento, ¿ok? Entonces, el grupo de retroalimentación nos ayuda en ese sentido a ver, tal vez solamente estaba apurando un punto y no lo desarrollé suficientemente para entender mi siguiente pensamiento. La presentación individual puede ayudar en que nosotros, ¿qué es una presentación individual? Vamos a ver más adelante, eso va a ser tarea para esta noche, pero por ejemplo, un mapa mental. No sé si ustedes están familiarizados con los mapas mentales, donde yo tomo una idea central y lo desgloso en diferentes puntos y trato de desglosar esos puntos utilizando autores que apoyan a eso, a lo que estamos diciendo. Eso sería una presentación individual. Análisis de pensamiento crítico. Aquí es donde vamos a necesitar ayuda de editores, ¿ok? Ahora, yo soy editor bueno, de varias publicaciones, pero necesitamos personas que están prestando atención a ciertas cosas. He leído libros de autores argentinos de la Iglesia de Dios que en el prefacio hubo errores de ortografía y no leí el resto del libro. Así les voy a tratar en el ensayo. ¿Ok? Así que
Vamos a tener ese análisis de pensamiento crítico y finalmente análisis de fuentes. ¿Okay? Yo sabré, y que quede grabado en la grabación, yo sabré si han utilizado inteligencia artificial para parafrasear autores. Lento para la ira. Bueno, no es ira, es exigencia. Excelencia, director. Es excelencia lo que buscamos. Yo sabré, tengo programas para detectar eso, que están instalados en mi compu, que se van actualizando con las actualizaciones de las inteligencias artificiales. Entonces, si querés el gran teólogo de ChatGPT para ayudarte con tu tesis, ¿ok? Tal como Dios da, Dios quita. Así que, ¿te puede ayudar en qué sentido? Te puede ayudar en entender a dónde ir para buscar más información. No estoy en contra de usar la inteligencia artificial, pero utilizarlo para reemplazar a nuestra inteligencia, a nuestras propias ideas y decir que la inteligencia artificial es suficiente, ahí está problemático. Ahí es lo problemático porque nosotros estamos tratando de hacer producción propia, no un resumen de lo que todo lo demás han dicho. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el primero. Y recuerden que, Javi, vení, regresa. Recuerden que la participación es 10% de su nota. ¿Okay? No estoy viendo a David, no estoy viendo a Adriana, no estoy viendo a Marcos, Marco López, Flavia. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Y este es lo más fácil, porque nadie tiene que tener razón. Solamente lo que estamos buscando acá son perspectivas distintas, fundamentadas de alguna forma. Yo no les voy a decir cómo fundamentarlo. Puede ser tu parecer. Me parece que no me importa. Necesito una lluvia de ideas. Y teniendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teólogos acá, deberíamos tener una variedad, no solamente sí y no, deberíamos tener una variedad de perspectivas sobre este tema. El tema ya anunciado, el mujer en el ministerio, especialmente en cuanto a la conexión al obispado. ¿Qué creen? ¿Puede la mujer ser obispado o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué deberíamos tal vez tener un término intermedio? ¿Cuál es tu perspectiva? Lluvia de ideas. Ahora estamos solamente. Es como pastor, como Perdón, pastora, ¿no es David. cierto? Perdón, David, no te pude Sí. escuchar bien. Cuando se dice obispo, ¿es igual que decir pastora o pastor? No, no. Es una buena pregunta, ¿ok? Hay diferentes palabras en el griego para rangos ministeriales. Y en 1 de Timoteo capítulo 3 es donde nosotros vemos los requisitos para los obispos. No para los pastores, para los obispos. Sí. Sí. Obispo literalmente traducido es episcopos en el griego. Epi significa encima de o sobre y scopos significa visualizar, supervisor. ¿Ok? Entonces, lo que estamos hablando del obispo son los supervisores, sean distritales, regionales, nacionales, etcétera. Y si la Biblia
dice obispos, y especifica, porque dice marido de una sola mujer, Ujú, ¿cierto? Entonces da la idea de que el obispo tiene que ser hombre. ujú. Ok. No, y eso no creo que no significa que se va a menospreciar a la mujer, porque cuando Dios da los dones, los talentos, a todos le da por igual. Pero Ujú, acá la Biblia si dice obispo y dice marido de una sola mujer, yo creo que también podría haber sido eh, esposa de un solo hombre. Si hubiese dicho así, bueno, está la posibilidad de que la mujer puede ser obispo, creo ujú. yo. O podría haber dicho un hombre de un solo cónyuge. Eso me Mm, interesa. ¿Qué tal esa posición? Si nosotros decimos hombre de un solo cónyuge, nosotros podríamos estar hablando en el sentido universal de la palabra claro, hombre, ¿no? claro, que se refiere a hombre y mujer. Pero no podemos hacer así si es hombre y mujer. Hay una distinción ahí de género. El director tenía una pregunta, comentario, acotación, nos quiere cortar todo el rostro a todos, no sé. Dios les bendiga. No, yo estoy de oyente y cuando Chris me habló me compartió el tema, es un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Eh, como es una lluvia de ideas y es un ejercicio académico, yo podría, por ejemplo, en relación al que mencionaba el hermano David, cuestionar si realmente los términos de obispo, por ejemplo, los términos de anciano que aparecen en las cartas de Pedro y demás, son definiciones bíblicas o las definiciones siempre son diferentes, es decir, si el obispo o el anciano aplica a un rol diferente de autoridad o si son designaciones al la mismo rol y a la misma función por encima de un género establecido. Entonces, me parece que ahí también podría haber algo dentro de la discusión que están planteando o que estás proponiendo, de si estos términos de obispado implican una cuestión de género y si implican una definición de roles. Porque habitualmente, y aquí vendríamos a plantear, por ejemplo, vos hablabas de posturas, la posición tradicional, donde, por ejemplo, institucionalmente, como parte de la Iglesia de Dios, tenemos el rango de obispo, que es el rango superior, ¿no? Mm, Y tenemos el rango de ministro ordenado. mm, Pero me parece que allí más que de rol, más que de géneros y de roles, es una función, pero ni siquiera una función institucional, sino una función espiritual netamente. mm, Entonces, no sé si por allí también eso podría entrar a discusión, ¿no? Si el rol implica género o si el rol implica función espiritual o si el rol implica una función institucional o politizada, si se quiere. mm. Bueno, ¿Qué piensan acerca de lo que nos acaba de compartir Camilo? O tal vez nunca lo hemos pensado. Es algo Ya con la lluvia netamente... de ideas que hizo él solo, me ahogué. Ya ¿Ah? me llevó la corriente a mí. Ah, ya te perdió. Ay, Camilo, no, no, vamos con la ilusión de la fluencia. Van a bajar nivel. Yo te seguí, pero van a bajar nivel un poco. Explícate, dame un ejemplo. Eh, bueno, la intención yo estoy como estudiante otra vez, con Cris yo estaba aprendiendo. Sería así, Abby, es como el apóstol Pedro Ajá, en sus cartas, particularmente en la primera carta, él habla de los ancianos, sí, ¿sí? Y él dice, yo anciano entre ustedes. Pero también, por ejemplo, Pablo en Timoteo habla de que el que desea obispado, buena obra desea. Ese sí, término obispo y ese término anciano, la pregunta que yo planteo es, esas dos definiciones, obispo y anciano, sí. hablan de una misma función y un mismo rol, es decir, están hablando de lo mismo o están hablando de diferentes roles institucionales, espirituales, políticos, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo planteo la pregunta.
si es una cuestión de un rol de autoridad y si implica una cuestión de género. Es decir, si esto es que el anciano es mayor que el obispo o el obispo es mayor que el anciano, y si indefinidamente o implícitamente se está hablando de un masculino o un femenino o un neutro. Es decir, de una obispo, de una anciana, o solamente se puede hablar en términos de masculino, o son simplemente términos neutros para un mismo o para una misma función. No sé si con eso queda un poco mejor explicado. ¿Se entiende un poco mejor? Si vamos a hablar acerca de los rangos, esto ya vamos a hablar más adelante. Hubiese puesto profetas acá. Pero apóstoles y profetas son la base, o podríamos haber puesto al revés, depende de cómo lo ven, ¿no? Pero tenemos los apóstolos, tenemos episcopos y presbúteros, que son en realidad, los episcopos salen de los presbúteros acompañan a los episcopos. Entonces, están en el mismo rango ahí. Apóstolos significa apóstol, ¿ok? Episcopón, acá, o episcopos, significa supervisor. ¿Ok? Presbúteros es la única palabra que vamos a ver desde arriba para abajo. Es la única que vamos a empezar a ver terminaciones femeninas. ¿Ok? Entonces hay ancianas mencionadas en Tito capítulo 2. Poimen, que es pastor, y diáconos, que es ministro. ¿Ok? Todos cumplen jerárquicamente, pero tanto el apóstol como el episcopo, como el presbútero, como el poimen, todos son diáconos. Entonces, cualquier líder, cualquier ministro tiene ciertos requisitos, pero tiene unos requisitos especiales para episcopos. Y esto es lo que nos interesa a nosotros en esta clase. No sé si me explico, Camilo, a tu pregunta, pero considero yo, y aquí es donde estamos teniendo lluvia de ideas entre dos directores, perdón. Es divertido, yo disfruto, pero hay dos secciones de la Biblia del Nuevo Testamento cuando nosotros como la iglesia de Dios decimos la regla y norma de la iglesia será el Nuevo Testamento. En ese sentido, hay dos que nunca cuestiono, y esos son las epístolas generales, ¿vale? Como vos mencionaste, Pedro, y las epístolas pastorales. ¿Sí? Lo otro siempre van a tener alguna connotación cultural, pero los pastorales son para el seguimiento del funcionamiento correcto hacia el futuro de la iglesia, y los generales fueron escritos para todo cristiano en todo tiempo. Entonces, yo considero lo que dice Pablo en este sentido de anciano o de episcopos, tal como menciona en Tito, como parte de jerarquía de la iglesia primitiva. Entonces, no es algo institucional, digamos, de la iglesia de Dios, sino es algo de autoridad espiritual que, al parecer, con lo que dice David, sí tiene que ver con el género. ¿Se entendió un poco este intercambio? Estamos lloviendo ideas acá. Sí, y también yo quería aportar que cuando dice de que en cuanto a la autoridad, ¿no? Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, dice, sino estar en silencio. Me imagino que no se refiere a que estemos calladitas, aunque a muchos hombres les gustaría, ¿no es cierto? Pero pienso que es en lo de autoridad, ¿o no?
que no, Hermana, no por permite favor, por que... el pasaje que se acaba de leer, por favor, pregúntele a su esposa, a su esposo después, y después él se lo enseña. Ah, bueno, pero fue un pequeño chiste. No, sí, vamos a ver No, primero de yo Timoteo pregunto por 2:12. eso. ¿Qué quiere decir? Ajá. Esto es primero de Timoteo 2:12, que es otro controversial en cuanto a lo que estamos hablando acá. Vamos a ver lo que significa en realidad y que hay algunas interpretaciones donde podemos estar. Básicamente, la idea es que la mujer esté sujeta en presencia pública para no defamar a su esposo. Es como interpreto yo esto. Y después en casa que lo charlen, ¿sí? Para que todos estén en paz. Hay una razón por eso y viene del griego que vamos a ver. Vamos a ver justamente ese pasaje en el griego, ¿ok? Otra idea. Ok. No es que la quiero callar, eso sinceramente fue un chiste, ¿no? Sinceramente, fue un chiste. Bueno, voy a Cuando termine arriesgar. la clase, cuando termine la clase, yo le explico bien a ella. Ahí está, hermano, ahí está. Sí, hermana Nubia, adelante, por favor. Bueno, yo estaba ahorita cuando estábamos, bueno, todo lo que han dicho, y yo estaba también leyendo aquí en 2 de Timoteo 2, 10, 12, y yo estaba viendo y yo decía, bueno, se deja abierta la posibilidad también, porque está hablando de los requisitos que debe tener el obispo, pero también dice, las mujeres también deben hacer bien su trabajo. Yo decía, bueno, deja abierto un espacio para que la mujer también se prepare y también pues pueda ejercer, digo yo, el ministerio con condiciones también, con requisitos también, porque dice, no, bueno, la versión que tengo aquí es lenguaje actual, dice, no deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se puedan confiar. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba, si no hay nada de que acusarlos, si pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Ajá, Deja pienso yo, deja la posibilidad abierta de que la mujer se prepare para poder servir en la iglesia con las características que debe servir una mujer eh, que debe ocupar, digamos, ese cargo. O sea, no sé hasta dónde el cargo de obispo, pero sí deja la posibilidad de que la mujer se prepare. ok. Bueno, usted mencionó diácono, ok. Eso está en el rango más bajo. Ok. Entonces, las mujeres, cuando dice las mujeres del obispo, mm, está hablando de su esposa, no está hablando de mujeres obispos. Siempre habla de su esposa. Y después menciona que está en el diaconeo o servicio al Señor, ministerio al Señor. Entonces, deja para que haya ministerio de mujer. Pero según este pasaje todavía no veo obispado. Buenas noches. Eh, sí, mi comentario es que no encuentro justamente algo que avale que la mujer puede ser obispa, ¿sí? Estar en el obispado, pero sí, como bien dijiste recién, diaconisa. Si encuentro en Romanos, ¿no? Que vendría siendo como un sirviente, ¿no? O siervo, pero no encuentro justamente que ocupe ese rango de obispo. Sí, de diaconisa sí lo encuentro en el Nuevo Testamento. Sí, entendiendo la distinción, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es que hemos de entender la distinción entre las funciones, porque las palabras son muy importantes. Todo ministro, cualquier sea su rango, es un siervo del Señor, es un diácono. Todo ministro.
pero no todo diácono es un obispo. ¿Se entiende? Camilo. Voy a tirar mi último comentario. Mi última, ¿cómo se dice? Mi última piedrita antes de irme. Pregrado, Tengo un discípulo pregrado, pregrado, pregrado. Dale. eh, de creyentes. No, tengo un discípulo con la iglesia. Estaba pensando en lo que decía mi mamá y yo soy muy zapata. Entonces, mi mamá hablaba de condiciones o de sí, como que la mujer podría ejercer el liderazgo bajo ciertas condiciones. Me voy a poner una posición en la cual yo no estoy y no me afilio, pero para el ejercicio me parece que contribuye. ¿En dónde quedaría entonces? A ver, en relación a lo que mencionaba mi mamá, entonces podríamos considerar que el rol del obispado de la mujer es válido siempre y cuando esté bajo la supervisión de un varón. Eso podría ser una observación que le puedo hacer a lo que menciona mi mamá. Siempre y cuando el que dirija sea un obispo varón, la mujer puede llevar adelante un ministerio libre, entre comillas, pero supervisado por un varón. Pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Dónde queda Gálatas 3:28? Donde ese mismo Pablo menciona que ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. Gálatas ¿Hasta qué 3:8. punto la cuestión, exacto, 3:28, hasta qué punto la cuestión de género en cuanto a masculino y femenino, ¿no? Sin entrar en otras cuestiones que no son géneros, sino ideologías, hasta qué punto ahí esta distinción está marcada o no, ¿no? Porque vos hablabas del oficio y del carácter y ahí aparecía el duolos, ¿no? El esclavo de Cristo. Pero mi pregunta sería eso, o mi lluvia de ideas para la discusión, y por eso digo, la tiro y me voy, es hasta qué punto hasta qué punto la cuestión de género aplica al obispado. Si ya en Cristo, ese mismo Pablo dice, ya no hay hombre y mujer. Bueno, Cris, gracias, me voy. Un gusto. Mira la Volvemos luego. grabación, te voy a responder. Gracias, Camilo. O tal vez no, tal vez les dije con la inquietud, porque sería algo muy bueno para que ustedes investiguen, ¿no? Eh, pero sí voy a responder Buenas, Sí, Marco López, adelante. ¿cómo anda, profe? No, bueno, en base, ¿no es cierto?, a primera de Timoteo, capítulo 3, hay una palabra ahí que por ahí me dejó pensando un poco, ¿no es cierto?, que cuando habla acerca del obispo, también dice que debe gobernar su casa, que debe gobernar bien su casa, y pensaba, ¿no es cierto?, en el orden, ¿no es cierto?, desde la familia, que bíblicamente el que hace eso es el hombre, en términos de función. Y por ahí pensaba quizás que es otro argumento más en ese pasaje, por lo menos, de que pareciera que se estuviese refiriendo más que nada a una cuestión de género, por lo menos lo Sí, que yo veo ahí. sí, y eso es algo que a veces aquí me voy a meter en aguas turbias, hermanos, ya me están diciendo, pero vamos todavía. Y yo no veo cocodrilos. Igual, a veces vienen cuando no ves. Nosotros somos rápidos para hablar acerca de la mujer en el obispado, pero no para el hombre que no gobierne bien a su casa. Y hay obispos que tienen hijos que no están en el camino del Señor, que son homosexuales, que son ateos, que son borrachos, que son drogadictos. Okay. Y nosotros tratamos de racionalizarlo, ¿sí? Lo decimos. Y estoy consciente, antes que nada, advertencia, estoy consciente que puedo estar condicionándome, ¿sí? Porque no sé qué va a pasar con mis hijos el día de mañana. Por eso tratamos de prevenir con todo, criándoles en el temor a Jehová, teniendo el devocional de la mañana y el culto de la noche y hacemos lo que podemos, ¿sí?
Está en las manos del Señor el resto. Pero tratamos de racionalizarlo y decimos, bueno, cuando tienen 18 ya son mayores de edad y pueden tomar decisiones por sí mismos, entonces ya no somos responsables por ellos. Mi pregunta, ¿se acuerdan de Samuel? ¿Y se acuerdan por qué el pueblo pidió un rey? ¿Y qué edad habrían tenido sus hijos? Pidieron a Samuel un rey porque Hofni y Fineas, que ya por lo menos tenían más de 30 porque estaban sirviendo en el sacerdocio, estaban aceptando sobornos, estaban teniendo relaciones con mujeres frente al templo, o sea, estaban siendo corrompidos por el poder del sacerdocio que les fue conferido, pero ya tenían más de 30 años. ¿Y quién fue llevado hacia la responsabilidad? El que no gobernaba bien a su casa. Es triste para mí la historia de Samuel porque lo mismo que pasa con Elí, para empezar la historia de Samuel, es lo que pasa con Samuel por no cuidar de su familia. Y bueno, eso es otro tema para libros históricos. Pero nosotros hablamos acerca de la mujer en el obispado, pero no hablamos de obispos que no gobiernen bien a su casa. O obispos que tal vez no tienen buena fama en su comunidad, su vecindario. Son el más gruñón de la cuadra cuando los chicos se van pasando rápido por la iglesia porque no quieren que el pastor salga gritando que están haciendo mucho ruido en la siesta. Okay. O pastores que tienen problemas con la ley. Okay. Hay una razón por la cual pedimos antecedentes penales. Son ejemplos, ¿ok? Que nosotros ponemos, yo puse la temática porque es una temática candente, ¿no? Pero hay muchos temas que cuando nosotros empezamos a ver a primero de Timoteo 3, empezamos a poner bajo lupa y en realidad estas personas tienen que ser apartados y observados por otros supervisores y otros ancianos para poder ser elegibles para ese proceso. Ahora, nosotros damos recomendaciones pastorales, pero realmente estamos observando su vida, estamos observando cómo están delante de la FIP, porque el obispo tiene que ser irreprensible. Yo conozco un pastor personalmente que no manda su informe virtualmente y siempre manda a alguien con plata de su ciudad para entregar en efectivo. ¿Por qué? Porque él tiene monotributo, ese monotributo social que es del más bajo rango, pero su iglesia es una de las más pudientes de una región. Y entonces, si él mandara su informe virtualmente, ya estarían problemas con AFIP. Entonces, para no ser investigado y para pagar menos en sus impuestos y tener más en su bolsillo, le es más barato enviar a alguien de una ciudad a otro que mandar una transferencia. ¿Eso está bien? Ok. Entonces, o sea, hay muchas cosas que podríamos hablar en esta cuestión. Pero, en cuanto a lo primero que dijo Camilo, cuando hablamos de su mujer, no estamos hablando de un supervisor dejando un ministerio de supervisión libre a una mujer, porque se hace referencia a su mujer. A lo sumo,
la mujer del supervisor cumplió un rol complementario de él en su ministerio, y eso no podemos negar. Ningún ministerio, ningún hombre de Dios hace su trabajo solo. Ninguno. Y el que te dice que sí, te miente. ¿Ok? Yo antes de tomar cualquier decisión importante, hablo con mi esposa. ¿Por qué? Porque Dios me la dio para ayuda idónea, para que ella vea cosas que yo no estoy viendo y a veces está en desacuerdo conmigo y a veces me ofendo y yo digo, esta fue la mejor idea que he tenido y me dice, no, oh gusano putrefacto de Jacob, sos un tonto. ¿No pensaste en esto y esto y esto? Y yo me enojo y no le hablo por la tarde y después voy pensando en lo que dijo y digo, pucha, tiene razón la mujer esta. Y después le pido perdón y todo. ¿Mm? Viste que necesitamos ayuda. Ahora, eso no excusa el cargo de género. En Gálatas 3:28, solo voy a hacer dos preguntas. No voy a responderle a Camilo y les dejo a ustedes. Primero, ¿de qué se trata el libro de Gálatas? Y segundo, menciona la palabra obispo en el libro de Gálatas. Y si alguno de ellos no se trata de lo que estamos hablando, entonces no es aplicable lo que estamos mencionando. ¿Okay? Por mí, Gálatas 3:28 habla de nuestra posición en Cristo, no nuestra autoridad jerárquica dentro de la iglesia o nuestro servicio hacia la iglesia. En Cristo no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, somos todos iguales. Y fíjense de qué se trataba Gálatas, de los judaizantes que agregaban estipulaciones para ser mejores cristianos, que necesitaban ser circuncidados los gentiles al venir a Cristo para recibir o ser recibidos completamente en la familia de Dios. ¿Okay? Entonces Pablo está diciendo, esas distinciones no existen. ¿Estamos hablando del obispado? Okay. Bueno, lo estoy poniendo difícil para un lado. ¿Ok? Pero no es tan fácil para nuestro lado tampoco. ¿Ok? Yo digo nuestro lado en un sentido de que parece hay un consenso. Flavia acaba de abrir su cámara. ¿Quería compartir algo? ¿O solo quería que yo vea que está aquí? No, solamente quería eso, pero podría compartir algo con Sí. respecto a esto. Se me venía, ¿cierto? La mujer samaritana, cuando Jesús la envía. También se me venía el caso de la casa de Lidia, ¿cierto? Como evangelizadora. Se me venía la mujer que va y habla sobre la resurrección de Jesús, o sea, de ciertas posiciones en las que la mujer se ubica en la palabra, ¿cierto? Que abren, ¿cierto? Como dan una mirada distinta que la mujer, como que rompe un poquito las tradiciones. ¿No? O, o es contracultura lo que pasa ahí en ese momento. Sí, sí, Eso. exactamente. Bueno, O Fede, por ejemplo. Fede también. ok. ¿Alguna de esas mujeres que acaba de mencionar fue mencionada como obispa?
No, 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 Y no, no fue entonces, mencionada. entonces Pero, no lo podemos utilizar como ejemplo. Y hemos de ser claro, estrictos con eso porque muchas veces equivalemos ministerio de mujer con obispado de mujer. No es lo mismo. bien. Yo soy una Sí, persona sí, que, sí, o sea, perdón, adelante. si a mí me preguntas esta posición, yo he leído bastante y bueno, y como que a veces me desanima. Ujú. O sea, cuando uno llega a ciertas conclusiones y uno escucha una posición, escucha otra, y bueno, y algunos son muy, muy tajantes Ujú, ujú. con respecto a eso. Entiendo, entiendo. Así que vamos a escuchar algunas mentes más fuertes que las nuestras, autoridades de máximo nivel, a ver qué tienen para decir acerca del asunto. Y aquí he de recordar compartir el sonido para que ustedes puedan escuchar, porque es un video. Todos pueden ver la pantalla. Entonces vamos a un video que fue justamente en respuesta a esta nota que mandó Timothy Hill en 2020. Este video es de 2020 de Iglesia de Dios de Latinoamérica y se llama Mesa de Diálogo y hablan justamente acerca del ministerio de la mujer y en cuanto a está conectado netamente, si están escuchando truenos, estamos en medio de, espero que podamos completar la clase, si no les mando el link del video para que ustedes puedan ver después. Pero vamos a ver lo que tienen que decir nuestras autoridades máximas y los eruditos acerca del tema que tiene más experiencia que uno en esto. ¿Ok? Así que yo me voy a poner en silencio y vamos a ver lo que tienen para decir. El Señor sea con todos ustedes. Estamos en Mesa de Diálogo, el programa de América Latina para el mundo. Y desde aquí tocamos temas que pueden servir para tu vida y que pueden servir inclusive para las situaciones difíciles en que te enfrentes. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de la mujer. Y tengo un grupo de educadores de alto nivel conmigo. Quiero empezar con la pastora Virginia Díaz. Virginia la conozco yo de hace muchos años. Además de pastora, es psicóloga, es abogada. Y tiene un doctorado también en ministerio. Yo creo que Virginia está preparada, es de estas mujeres que se prepara en la educación a alto nivel. Y yo celebro la vida de Virginia, que conozco, que he visto su trayectoria. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia de hoy? La iglesia ha de dar cuenta de la función principalísima que tiene la mujer en el ministerio. Principalísima, esencial. La mujer es educadora. La mujer es exhortadora, la mujer es pastora, la mujer es financiera, la mujer es asistente, planificadora, organizadora. No me parece que haya un espacio eclesial donde la mujer no haya puesto la mano. Bíblicamente, ¿qué posición tiene la mujer dentro de la iglesia? Mire, El doctor Yatensi. voy a hacer una crítica textual bastante fuerte. La iglesia primitiva, pero bien primitiva, le daba a la mujer más protagonismo en el diaconado, en el servicio. La iglesia medieval no, por un problema de traducción de textos. Cuando uno lee la Reina Valera, otras versiones, uno se asusta. Ve a un Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 21-22, diciendo que las mujeres sujétense a los maridos, o que las mujeres se sometan a los maridos, etcétera, etcétera, o que las mujeres callen en la congregación, o que la mujer no enseñe sobre el varón. Lo dice, y eso ha influenciado mucho en la teología pastoral nuestra, porque es la palabra de Dios y nuestra hermenéutica es literal, lo que dice la Biblia, pero no es así en el texto griego. Hubo un problema serio. El que tradujo el Nuevo Testamento o toda la Biblia de las lenguas antiguas al latín fue el famoso Jerónimo, entre los siglos 4 y 5, y él le hizo decir a Pablo lo que Pablo nunca dijo.
Entonces la Vulgata Latina, que tuvo mucho poder, se convirtió como la Reina Valera para nosotros actualmente. Así se convirtió la Vulgata Latina como el texto sagrado. Y es más, la Iglesia medieval elevó al latín como la cuarta lengua bíblica. Entonces, a partir de ahí, nos quedamos encasillados en un machismo sin crítica. Porque un hombre llamado Jerónimo, un monje que amaba la castidad y veía a la mujer como el atentado contra su voto de castidad, le hace decir a Pablo lo que Pablo nunca dijo. También hay que ver que la traducción del griego, el griego es muy complejo para una traducción literal, no se puede, porque es una de las lenguas más analíticas para traducir. Pero si usted hace una crítica textual de los textos griegos, Pablo nunca dijo cosas así. Un ejemplo, en Efesios 5, 21 y 22, 21 dice: sometaos los unos a los otros. Da a entender que los débiles a los fuertes. Da a entender eso, pero no está en el griego. Una traducción literal sería: sométanse mutuamente. Cambia. Y en el versículo 22 hay uno de los escándalos de traducción más increíbles. Dicen: y las mujeres estén sujetas a los maridos. Y la palabra sujeción no está en el griego, pero está en el latín. O sea que vemos que se metió una mano fuerte en la Vulgata Latina que encasilló todas las traducciones modernas. Y termino con esto. Dirán, pero nuestra traducción, la Reina Valera, la Biblia del Oso, fue una traducción directamente del griego y hebreo. Eso es mercantilismo. En el fondo, Casiodoro de Reina hizo una traducción de la Vulgata Latina porque era un curita, un padre español que no sabía griego y hebreo sino latín, hijo de su época, con un buen corazón. Él hizo lo correcto. Entonces él no manejaba una crítica textual fina, manejaba el texto latino y lo traduce al español. Pero claro, si usted escucha a nuestra sociedad bíblica, va a decir que es una traducción directa del texto Receptus o del texto masorético del Antiguo Testamento. No es así. Entonces hay que hacer una crítica textual y recuperar lo que dijo la palabra de Dios en el manuscrito más antiguo. Esa es mi crítica. Y déjeme aprovechar para decirle que el doctor Yatesi lo hemos recomendado para que sea el representante de América Latina en la interpretación de la nueva versión de la Biblia. Así que celebramos ustedes aquí. Francisco y Pablo, en esta parte final de este programa, porque quiero que la pastora Virginia tenga el último momento. La Iglesia de Dios está discutiendo en los foros internacionales la posición de la mujer respecto al título de obispo. ¿Qué piensan ustedes, presidente de la Universidad Teológica? Me da mucha pena que el debate sea casi anacrónico, porque hace tiempo que la Iglesia de Dios en Puerto Rico rompió ese margen de esa distancia, esa pared, y desde que yo era chamaco allá en Puerto Rico, las mujeres eran muy activas en los foros de los cuerpos de consejeros de la iglesia local, en la pastoral, y hoy por hoy en Puerto Rico la Iglesia de Dios tiene mujeres en el comité ejecutivo, así que ojalá utilicen ese modelo de Puerto Rico dándole un rol a la mujer mucho más proactivo y que la Iglesia de Dios rompa esa barrera. Y déjame decirte, en América Latina la mujer está en todas las posiciones, incluyendo supervisores de área, de regiones, que eso es un paso muy adelantado. Pastor Pablo Valentín, desde tu perspectiva, ¿cuál es la posición de la mujer en la iglesia? Sí, bueno, como dice mi compañero Francisco, en Puerto Rico los que somos pastores sabemos que la fuerza no solo del servicio, pero también del liderazgo está en las mujeres de nuestras congregaciones. Hace mucho tiempo tenemos mujeres en nuestros cuerpos de consejeros de iglesia local, tenemos mujeres líderes en Puerto Rico, que ahora mismo tenemos 4 mujeres en el cuerpo de consejeros a nivel nacional de Puerto Rico. Y entran por sus méritos, no porque es un espacio reservado para mujeres. Entran allí porque han hecho el trabajo, han ejercido la influencia del liderazgo y por eso llegan allí. Debe decirle algo, para mí, yo no me considero un especialista en iglesia, pero sí las veo, las estudio. Me gusta ver las transiciones que da la iglesia. En los últimos 24 meses he estado ligado a pastores e iglesias. No hay una iglesia que prospere si no está la mano de la mujer ahí. De acuerdo. Me parece que la asignación, la función de la mujer es esencial, es protagonista y es importantísima. Virginia, pastora, sería muy difícil a un pastor no contar con el ministerio de la mujer, y sería injusto no pensar que la mujer no solamente puede servir en la iglesia local, sino que puede servir en cualquier posición que pueda tener cualquier organización. ¿Qué tú piensas? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el ministerio pastoral reconoce la voluntad
de la mujer, no solamente del servicio, en el ejercicio del ministerio, sino también desde la teología. Las mujeres hacemos teología. O sea, que estamos en ese sentido a la par que el hombre. Y creo que hay un movimiento muy bueno, muy positivo a favor del hombre y de la mujer en el ministerio, para que la mujer se vea en el sitio al que le corresponde, tomando las posiciones de liderazgo, asumiendo las responsabilidades que puede asumir desde hace mucho tiempo, hace años, y que Dios, ¿verdad?, ha delegado también en ella. Estos dones y estos talentos no tienen nombre de varón, tienen nombre de la creación divina, hombre y mujer. Perfecto. Tenía un amigo que decía algo, y yo quiero terminar con esto. Decía, si le damos espacio a la mujer, nos quitan los trabajos. Y a mí me parece que ahí está el temor, que la fuerza y la dedicación de la mujer, me parece que en este tiempo es poderosa. Así que esto es Mesa de Diálogo. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Bendiciones. Ok. Ok. Ahora, el ejercicio que nosotros estamos tratando de llevar a cabo es ver una postura y una contrapostura, ¿verdad? Estamos tratando de ver cuáles son los argumentos que tenemos a favor o en contra y en qué nos basamos para llegar a ciertas conclusiones. Eso es lo que hace el pensamiento crítico, el pensamiento crítico. Entonces, ay, hay que ir para atrás. No, ahí estamos. En cuanto a la argumentación, Aristóteles en su obra El arte de la persuasión propuso tres componentes, ¿no? Y vamos a ver que hay dos utilizados muy fuertemente en este video y uno que está medio flojito, ¿sí? El primero que tenemos es lo que se llama el logos. El logos apela al uso de la razón, la evidencia, la coherencia y la cohesión en sus argumentos. Es decir, nos basamos en fuentes confiables, hay lógica entre lo que estamos diciendo y las fuentes, hay cohesión entre nuestro argumento, fluye naturalmente de un punto a otro. Este es una buena argumentación racional. El segundo componente del arte de la persuasión es el pathos. El pathos. El pathos apela a la emoción, invoca a la empatía de la experiencia de la audiencia y la conexión emocional que logra el discursante con su audiencia. Hay una persona en nuestra política que hace esto mejor que cualquier otro. Cristina Fernández de Kirchner. Cuando vos pensás en pathos, pensá en Cristina Fernández de Kirchner, sea a favor o en contra. No estoy entrando en política acá por nombrarla. Lo que digo es que sus discursos mayormente se basan en el pathos, se basan en la emoción, en la empatía que uno experimenta, en la experiencia de la vida, la conexión emocional que logra con su audiencia. Entonces, nosotros podemos ver en este video gente que están hablando acerca de la mujer que está en todos lados. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos visto a la mujer en todos lados de la iglesia? La mujer está en todos lados. Sin la mujer, la iglesia no funciona, ¿verdad? O sea, vos vas a las reuniones de oración. ¿Quiénes son la mayoría? La mujer. Va a las reuniones generales. ¿Quiénes son la mayoría? La mujer. O sea, sin la mujer no funciona. Tenemos una sociedad. ¿Quién está a cargo? Una mujer. ¿Okay? Entonces, las mujeres están allí
y están en todos lados llevando a cabo el ministerio de la iglesia de Dios. Eso es razonable, eso es cierto. Pero eso no es logos. Eso es pathos. Eso es recordar a mi abuela que siempre servía, o mi mamá, o yo mismo, y siempre he estado y estoy metiendo, y no hay reconocimiento de eso, y siempre nos tienen para abajo, y esto de negar de que la mujer sea obispo es justamente para esto, que no podemos porque no somos reconocidos. ¿Okay? Finalmente es el ethos. El ethos apela a la reputación o logros ya alcanzados por el discursante, incluyendo su credibilidad y autoridad sobre el tema expuesto. Entonces, por ejemplo, todos los que estaban en la mesa, eran doctores. ¿Sí? Todos tenían su doctor o en divinidades, ministerio, no sabemos. Solamente dice doctor. ¿Ok? Y mencionan sus cargos también. Vicepresidente de la Universidad Teológica del Caribe, vicepresidente del Semisud, etcétera, etcétera. Eso es ethos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos tratando de persuadir, ustedes en su lugar tienen dos herramientas a su favor. No tienen los tres. Porque ustedes no son bachilleres todavía. No son bachilleres superiores. Entonces, no tienen el ethos, la reputación o logros ya alcanzados, al menos que sea por méritos del ministerio. En ese caso, sí. Pero por seminario o por publicación académico, ustedes no existen. Entonces, tres no es para ustedes. Pero tienen logos y pathos. Ahora, la mayoría de nuestras predicaciones son pathos. ¿Sí? Tratamos de lograr una conexión con la persona a nivel empática para que el Espíritu Santo empiece a obrar en su nivel emocional y convencerles de su pecado, de juicio, de justicia. Pero para nuestros trabajos académicos, yo no quiero ver pathos. Yo quiero ver logos. Yo quiero ver la apelación al uso de la razón, la evidencia, coherencia y cohesión de sus argumentos. Y así van a ganar ethos y tendrán el derecho de usar pathos. ¿Se entiende cómo funciona esto? Si vos me estás diciendo que tu abuela siempre estaba en la iglesia, bueno, gloria a Dios por tu abuela. Pero a mí no me convence tu abuela. ¿Okay? No soy el diablo. Solamente estoy buscando producción teológica académica. Ustedes ni tienen título todavía. Algunos tal vez en otras áreas, pero no en teología. Entonces no tienen otros. Entonces, ustedes tienen que apoyarse en el logos, el uso de la razón, evidencia, coherencia y cohesión. Eso significa que básicamente habrán en todos sus trabajos académicos para teología el cuadrilátero wesleyano. Ahora, ustedes que han estado en mi clase anteriores, siempre hemos estado enfocando solamente en la razón. Bueno, cuando estamos haciendo un trabajo teológico que no sea apologético, no sea de corriente de pensamiento cristiano o filosofía, algo así, necesitamos los cuatro. ¿Ok? Primeramente necesitamos la Biblia. ¿Qué pasajes bíblicos hablan acerca del obispado y hacen referencia a la mujer? Estos son los únicos pasajes utilizables para discutir este tema. Entonces, si vos me venís con Mateo 24, no te voy a escuchar. Lo siento. Yaten Bonilla hizo referencia a Efesios 5, 21 a 22. Habla acerca del matrimonio ahí.
Y tampoco Efesios hace mención de la palabra episcopos o obispo en toda la carta, porque no se trata de eso. ¿Okay? Entonces, toda su exposición, nula. ¿Okay? La razón. ¿Okay? ¿Qué quiere decir si yo estoy razonando con esto? Ahora, hay una diferencia entre la razón, y esto vamos a ver mañana, hay una diferencia entre la razón y la interpretación, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Bueno, esto acá que estoy compartiendo ahora, que deben estar viendo ahora, es primero de Timoteo 2:12, que ya hemos hablado y que David va a explicar a su esposa después, ¿ok? Esto es el griego. Esto no es mi interpretación, esto es el griego. No es mi pensamiento sobre este pasaje, ni es una versión contemporánea, ¿sí? Es lo que dice el texto griego. Entonces, mi razón debería estar basado sobre una fuente confiable. Una fuente confiable. En la próxima sesión vamos a ver cuán confiable es la opinión de algunos que acabamos de escuchar, ¿sí? Basándonos en el griego justamente de este pasaje, ¿ok? Entonces, razón no significa interpretación, significa el uso de la evidencia en nuestra argumentación. El uso de la evidencia en nuestra argumentación. Esto es el razonamiento. ¿Okay? Tercer lugar, la tradición. Ahora, cuando digo tradición, la gente escucha Iglesia Católica. Piénsalo como historia de pensamiento cristiano o historia de cristianismo. ¿Cómo históricamente hemos traducido este pasaje? Ahora, hemos hecho de menos, en el clip que acabamos de ver, hemos hecho de menos, hemos tirado por la borda todo lo que es la historia del cristianismo. Y hemos tomado la interpretación de unos 4 como si fuera la verdad, que ellos tienen la verdad. Que hemos de repensar eso. Ahora, de repensarlo no hay ningún problema. Pero yo no puedo tomar 2000 años de historia de gente que dedicaba su vida al estudio de la palabra de Dios y decir que eso no importa. Yo no me voy a pensar mayor Agustín de Hipona. Por Dios, no. No voy a pensarme mayor que Anselmo de Canterbury. No voy a pensarme mayor que Bart, Bonhoeffer, todo. O sea, ¿cómo ha tradicionalmente interpretado el pasaje que estamos utilizando? Porque la mente de ellos tal vez sean mayores que los nuestros, aunque no lo creamos. Aunque nosotros tengamos más letras detrás de nuestro nombre que ellos. No hemos de despreciar la tradición. Y finalmente, como último recurso, es la experiencia. ¿Ok? Ahora, yo quiero que hagan una cosa. Voy a subir ese video. Yo voy a subir ese video al Classroom y al grupo para que ustedes lo vean de vuelta, pero esta vez con ojos críticos. Quiero que me mencionen ejemplos de logos, de pathos y de ethos. De los discursantes en esa mesa de diálogo. Es decir, ¿quiénes fundamentaron sus respuestas en pasajes pertinentes? ¿Quiénes utilizaron la pasión o la emoción? ¿Quiénes utilizaron su cargo para decir lo que estaban diciendo? Y si ustedes prestan atención, su cargo está ahí abajo. Número 2. Quiero que vean, que me digan de dónde son.
porque nosotros decimos mesa de diálogo. Diálogo significa dos posturas que se encuentran. Ahora, este es mi primer problema con el video. No hubo diálogo, hubo monólogo. ¿Sí? Hubo monólogo de 4. 3 son del mismo lugar. El superintendente es del mismo lugar de estos 3. Y hubo un solo representante de Sudamérica que mucho de Sudamérica no está de acuerdo con su interpretación. ¿Okay? Entonces, ustedes me dicen de dónde son. Búsquenlos si no saben. Es fácil encontrarlos en internet. Si no lo encuentran por su nombre, búsquenlo por lo que dice su cargo. ¿Sí? Y díganme si nosotros, por ver ese video, tenemos una opinión bien formada o una opinión distorsionada. Le vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a decir que no están tratando de manipular nuestra opinión. Solamente vamos a decir que está distorsionada. ¿Ok? Y después, cuando regresamos, vamos a hacer el trabajo difícil. ¿Sí? El trabajo difícil es hacer el trabajo que no fue hecho en este video. Entiendo por su naturaleza no se puede hacer. Pero nosotros vamos a ver al griego. Nosotros vamos a ver a la nueva traducción que fue nombrada en ese video que Bonilla llevó a cabo. Y lo vamos a comparar con otras traducciones históricas. ¿Sí? Para que nosotros veamos de qué estamos tratando acá. ¿Okay? Ahora, otra vez, yo les voy a ayudar con la investigación. Lo que yo quiero que hagamos es que hagamos este proceso juntos para que para sus siguientes trabajos, ustedes hagan este tipo de trabajo solo. Que siempre hay una sección bíblica, que siempre hay razonamiento detrás de esto, que siempre estamos viendo lo que dice la tradición de la iglesia y cómo se aplica a la iglesia de Dios en nuestra experiencia de hoy. Eso es válido. Eso es el blueprint, los planos, digamos, de un trabajo académico bien hecho. ¿Sí? Después hablamos de formato y toda la cuestión. Pero primeramente tenemos que ver cómo estamos pensando acerca de esto, ¿ok? Entonces, ¿estamos claros en cuanto a la tarea? Vamos a ver el video de vuelta, o tal vez necesitas ver 2 o 3 veces. Vamos a ver dónde está el uso de logos, dónde está el uso de ethos, dónde está el uso de pathos. Esto no es algo que van a subir al Classroom, es algo que vamos a charlar en la clase siguiente. Entonces, solamente tomen apuntes. ¿Sí? Tomen apuntes. Pero quiero que todos participen. Sí, Flavia. Una pregunta ahí cuando dice dónde son, que él decía de Puerto Rico. Eso es lo que pregunta. ¿Eso alude? Eran ellos de Puerto Rico. Y bueno, y ahí está claro las 3 partes que usted dijo. Del principio, después cuando la mujer habla, y después el hombre cuando cita el logo que habla, ¿cierto?, de la traducción en el griego, que dice que es muy complejo, que no aparece la palabra sujeción, que es una palabra del latín, pero luego no termina él de cerrar la idea ahí. Bueno, no hagan la tarea de Y todos cuando dice ahora, que ella no- Flavia. Flavia, por favor. Bien, pero sí, muy buenas observaciones. Ahora, leyéndolo con eso en mente, se le va a hacer mucho, mucho más obvio. Mucho más obvio. ¿Ok? Lo único que estoy pensando, lo único que estoy pidiendo, y lo hago en forma de video porque es más fácil de ver, pero lo que vamos a hacer con el video para la semana que viene, hagamos con las fuentes que utilizamos para nuestros trabajos académicos también. Porque muchas veces contexto, historia detrás es tan necesario saber como lo que dijo tal autor o tal autora. ¿Sí? Entonces, necesitamos saber si yo estoy hablando en contra de la ideología de género y yo estoy citando a Judith Butler, estoy tirándome un tiro en pie, porque Judith Butler es
quien básicamente es la madre de ideología de género. ¿Okay? Entonces, hay que saber de dónde viene la fuente. Y vamos a ver eso en las traducciones también. Les voy a mostrar el equipo de traducción de la nueva traducción que salió de Jafensi Bonilla, y les voy a mostrar con el equipo de traducción de una traducción que considero académico. Bueno, ya estoy mostrando mi carta, ¿no? Pero van a ver una gran diferencia. Van a ver una gran diferencia. Y todo esto influye en cómo se traduce. Y lo más peligroso es que empieza a formar a ministros con todos los cargos que ellos tienen, con sus ideas. Cuando no pensamos críticamente, aceptamos lo que nos dicen de arriba. Nuestro trabajo no es desafiar a los de arriba, sino ser como los de Berea, de comparar lo que dicen con lo que dice la palabra de Dios, para ver si es verdad o no. Porque algunos pastores no son pastores, algunos son lobos. Y quiero decir esto abiertamente, yo no creo que ninguno allí en esa mesa es lobo. ¿Ok? Pero vamos a ver las implicaciones de tener mujeres en el obispado siendo biblista. Yo me considero biblista. El título detrás de mi cabeza es licenciatura en lengua y letras. Soy lingüista. Entonces, cuando aplico la lingüística a la Biblia, vos me cambias el sentido de hombre para mujer y mujer para hombre. Entonces, agárrate, porque allí ya tenemos que aceptar todo lo que es la ideología de género. No podemos verlo de otra manera. ¿Okay? Pero, críticamente vamos a ver ese video de vuelta. Ustedes tomen en apunte logos estos pasos, ¿sí? Y de dónde son, ¿sí? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Si es de verdad una mesa de diálogo. Después les voy a compartir algo que nadie prestó atención porque yo no tenía estos. Es decir, yo era licenciado nomás. Yo respondí literalmente en el video con un PDF subrayando todos los problemas con sus argumentaciones, ¿sí? Y les voy a compartir a ustedes para que desmenuzamos un poco y pensemos de otra perspectiva, ¿ok? ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Porque si empezamos con el desglosamiento, vamos a estar hasta las 11. Así que vamos a terminar un poco temprano. ¿Ok? Bueno, mis estimados hermanos, muchas gracias por su asistencia, por su participación. Y cuando regresamos el martes que viene a las 20:30, Dios mediante, estaremos viendo este video críticamente. Y quiero sus opiniones. ¿Qué es lo que causa en usted? ¿Qué es lo que causa en usted cuando veamos que hay una clara... No sé cómo decir esto de una manera buena. Cuando hay una clara dirección, un claro direccionamiento hacia una postura que tal vez no sea bíblico y que viene desde los más altos niveles de la iglesia. ¿Ok? Así que, a trabajar. Nos estamos viendo, Dios mediante, el martes que viene a las 20:30. Bendiciones. 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 Chao, chao. Bendiciones para todos. Chau, chau.